Y a todas las personas. Continúe, doctor. Y a todas las personas que nos acompañan en la red de Facebook y de Zoom, como Cámara de Comercio, que brinda el servicio de arbitraje y de la Junta de Resoluciones de Disputa, al igual que el Grupo de Lidera, que promueven especialmente los medios de solución y controversia y que son regulados directamente por la Ley de Contrataciones. Esta preocupación nos hace unir para que podamos hacer estas etapas de capacitaciones, de talleres en las cuales estamos promoviendo. Se une este esfuerzo entre Cámara de Comercio y Lidera para poder hacer el panel que está denominado como problemática en la ejecución de obras públicas y la incorporación de la Junta de Resoluciones de Disputa. Dentro de estos días nos acompañarán realmente grandes profesionales con especializaciones en diferentes temas. Pues hoy día quiero ponerles y poder presentar a nuestro panel en las cuales nos estarán acompañando en estos 2 días. En el día de hoy vamos a tener la presencia de nuestros especialistas, como el doctor Giorgio Chiapa Pietra. También estaremos acompañados del ingeniero Juan José Flores, el decano del Colegio de Ingenieros. También estará el doctor José Miguel Carrillo Cuesta. Y el día de mañana nos acompañará también el doctor John Pacora Benítez. También estará con nosotros el doctor y abogado magíster Gonzalo Gustavo, y también nos acompañará el doctor Carlos Álvarez Solís. Este esfuerzo nos hace unir para poder desarrollar y poder entender un poco de la problemática en la ejecución de las obras públicas y la incorporación de la Junta de Resolución. Inicio aquello, quiero dar la bienvenida al doctor Bismarck, en la cual es del Consejo de Árbitros que se encuentra presente en sala. Doctor Bismarck, por favor, le cedemos a usted. Si es que estaría en sala, ¿me puede confirmar? ¿Me escucha? Le escuchamos. Ya, correcto. Señor ingeniero Juan José Flores, decano del Colegio de Ingenieros de San Martín. Doctor Giorgio Chiapa Pietra, árbitro y adjudicador de la OCE con ámbito nacional e internacional. Doctor José Miguel Carrillo, árbitro y experto en obras públicas. Personas que nos acompañan virtualmente, tengan todos buenas noches. Quien les saluda, el doctor en Derecho Bismarck Cumpa Quiroz, presidente del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, les da la bienvenida a este importante evento académico consistente en el panel titulado Problemática en la ejecución de obras públicas y la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas, que estará a cargo de prestigiosos profesionales especializados en materia de arbitraje y resolución de disputas. La Cámara de Comercio, con el fin de brindar a sus usuarios un servicio óptimo en lo que respecta al arbitraje y solución a las disputas, que ya tenemos instalado 3 meses exactamente, es que hacemos realidad de la ejecución de este magno evento que se desarrollará hoy y mañana en el mismo horario a partir de las 7 de la noche, para lo cual ha sido preocupación de nosotros de contar con grandes profesionales y expertos del arbitraje y resolución de disputas, de cuyos conocimientos seguro estoy que aprovecharemos todo para poder perfeccionar la especialidad y conseguir que las partes en disputa obtengan una solución inmediata, oportuna y sobre todo pacífica, y conseguir la paz social a través de todos aquellos que nos dedicamos a esta loable función especializada. Sin más preámbulo, me permito en dar por inaugurado el inicio del presente panel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bien, continuando esta programación, quiero también dar la bienvenida
a nuestro exponente, el doctor George Chapiama Pietra, y al mismo tiempo al ingeniero Marco Cruzado, quien va a estar de panelista. Y como el doctor George, quiero hacerle una breve reseña de saber quién nos va a acompañar hoy día. El doctor George Chapiama Pietra Fuentes se ha desempeñado como árbitro en litigios comerciales y en contrataciones públicas, ligado en la energía y en infraestructura en los más prestigiosos centros de arbitrajes en el Perú, posgrado en arbitraje comercial e internacional y de inversiones por the Washington College Law de American University, y con habilidades de negocios y resoluciones de conflicto por el Centro Basing School. Cuenta con una especialización en arbitraje internacional y de inversión en arbitraje en contrataciones con el Estado y el derecho administrativo, abogado por la Universidad de Lima. Doctor, bienvenido, pero también quiero presentarles a ustedes, a nuestro panelista, que será el ingeniero Marco Cruzado, ingeniero civil colegiado, graduado en la Universidad Nacional de Cajamarca, consultor en temas de asistencia técnica, administración contractual, arbitrajes, peritajes y entidades públicas y privadas de ejecución y supervisión de obras públicas y privadas, capacitaciones en seguimientos, monitoreo, evaluación de infraestructura económica, social básica y elaboración de expedientes técnicos y supervisión de expedientes técnicos, liquidaciones, supervisiones de obra, estudios de hidrológicos, catastro rural y entre los más importantes como el estudio de maestría en gerencia social con especializaciones en la ley de contrataciones del Estado y formulación y evaluación del proyecto, en gestión municipal, en auditorías de obras públicas. Bienvenidos a ambos profesionales que nos va a acompañar y le cedo la palabra al doctor George Chapiama Pietra. Bienvenido. Doctor, su audio, por favor. Muchas gracias, Jessy, por la amable presentación. Quiero saber si se me escucha adecuadamente. Perfecto. Bueno, gracias a todos por estar presentes esta noche y poder debatir este tema tan interesante como son las juntas de resoluciones de disputas. Bueno, como ya se ha dicho, mi nombre es Giorgio Esquepa Pietra, soy abogado, soy árbitro, y vamos hoy día justamente a hacer un tema introductorio. Quiero antes de comenzar agradecer a Lidera por la amable invitación y a la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín por la organización de este evento. Y en ese sentido vamos a comenzar con este tema introductorio, que es justamente la implementación de la Junta de Resolución de Disputas, o Dispute Boards, como se conocen en inglés también. Para ello voy a proyectar unas diapositivas. Y vamos a ver. Acá está. Bueno, nuevamente, mi nombre es Giorgio Esquepa Pietra Fuentes, soy abogado, soy actualmente consejero legal en Vera Espinosa y Prado Abogados, es una firma boutique especializada en temas de solución de controversias y arbitraje. Y hoy día se me ha asignado el privilegio, el placer de poder conversar con ustedes respecto de la Junta de Resolución de Disputas en un tema introductorio que es básicamente su implementación. Entonces, para poder comenzar, vamos a ver, para pasar la siguiente diapositiva. Un minuto, por favor. Ahí está. Vamos a hablar un poco de cómo nace la implementación de la JRD en el Perú. En el año 2014 se publicó la ley 30225, que es una de las tantas modificaciones que hubo de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Se incorporó por primera vez la Junta de Resolución de Disputas a las contrataciones públicas. En ese sentido hay que señalar que las Dispute Boards son una figura anglosajona que se recoge ahora en el derecho peruano y que básicamente está orientada a regular este mecanismo de solución de controversias dentro de los contratos de obra que celebra el Estado peruano con los contratistas, producto de los procesos que se pueden apreciar en el SEACE, ¿no? Como procesos de contrataciones del Estado, ¿no? Esta figura, como ya dije, está inspirada en el derecho anglosajón y en la práctica internacional que viene aproximadamente desde los años 70. O sea, la figura del Dispute Board más o menos nació en los años 70 dentro del Common Law, como se conoce dentro del mundo del derecho, al derecho, digamos, que se aplica en los países anglosajones y del Commonwealth británico. Y este mecanismo de solución de controversias, justamente también, importante señalar, incide y radica básicamente en los contratos de obra. Como ustedes saben, dentro de las contrataciones públicas tenemos contratos de obra y contratos de servicios. Básicamente el Dispute Board está pensado para poder resolver estas controversias que se suscitan dentro, ¿no?, del contrato de obra, ¿no?, de la implementación o la ejecución de la obra.
Entonces, este es un concepto básico y general de la implementación de la JRD, ¿no? De cómo nace la JRD dentro del panorama del derecho peruano en las contrataciones del Estado, ¿no? Pero vamos nuevamente a los conceptos más básicos para poder aterrizar luego en cómo se ha venido esto implementando dentro de la práctica nacional, ¿no? ¿Qué se entiende entonces como una JRD, como una Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Y es básicamente, como ya dije, un mecanismo de solución de controversias para el cual se designan expertos debidamente acreditados para que puedan acompañar a las partes durante la ejecución de la obra, no servicios, lógicamente, ¿no? Y lo que se busca con este acompañamiento es tener una función de prevención y resolución de los conflictos que se puedan suscitar sin necesidad de recurrir al arbitraje. ¿Por qué digo esto? Porque, como ustedes seguramente sabrán, la ley de contrataciones del Estado obliga, ¿no? Y su reglamento obligan a que las soluciones de controversias que se susciten, digamos, entre una entidad del Estado y el contratista deben ser llevadas a arbitraje. La función de la JRD es prevenir eso, tratar de solucionar los problemas sin recurrir, sin llegar a este fuero, que naturalmente, a diferencia del fuero judicial, puede resultar más oneroso y al mismo tiempo más célere, ¿no? que el fuero jurisdiccional que, digamos, rige en general para los ciudadanos, ¿no? Lo que se busca con la JRD es que se paralicen o se dilaten los plazos para la ejecución de la obra y naturalmente la entrega de la misma. Y esa es un poco la función preventiva que tiene, ¿no? la Junta de Resolución de Disputas. Ahora, ¿cómo se conforma una Junta de Resolución de Disputas? ¿Cómo es que podemos llegar a tener la Junta de Resolución per se, ¿no? Como en el arbitraje, la figura más común es tener una Junta de Resolución de Disputas, al mismo tiempo que también en el arbitraje, que componga a un profesional decisor, ¿no? A un tercero imparcial, o a 3 miembros, digamos, que en un organismo colegiado, un órgano colegiado, que resuelvan justamente la controversia en contrato de obra que se suscite dentro de, digamos, la ejecución de la misma, ¿no? Entonces, si tenemos una Junta de Resolución de Disputas que esté integrada por un miembro, este debe ser un ingeniero o un arquitecto, ¿no? Y tener conocimientos de la normativa nacional aplicable al contrato y de la normativa en contrataciones del Estado. Si en cambio la JRD está conformada por 3 miembros, el presidente debe cumplir con estos requisitos previamente establecidos para cuando se tiene digamos, una JRD de un solo miembro. Mientras que los otros adjudicadores, muy importante también el término, los profesionales que resuelven, ¿no? La disputa dentro de una junta de resolución de disputas son conocidos como adjudicadores, deben ser expertos en ejecución de obras. En este sentido, la directiva OCE 020-2016, ¿no? Que es la que un poco establece los parámetros que deben tenerse para la implementación de la Junta de Resolución de Disputas, creo yo, desde mi perspectiva, no ha sido lo suficientemente claro con lo que respecta a experto en ejecución de obras, ¿no? Porque, ¿qué se entiende por un experto en ejecución de obras, ¿no? Habría que remitirnos naturalmente a la directiva para poder entender un poco más de esto, ¿no? Pero, ¿tiene que ser necesariamente un ingeniero o un arquitecto? ¿Puede ser un abogado? Bueno, dentro de los paneles de adjudicadores encontramos ya abogados que conforman también las listas de los centros de juntas de resolución de disputas que administran este tipo de solución de controversia. Entonces también podemos encontrar profesionales de otras carreras que tienen que naturalmente estar especializados en ejecución de obras, ¿no? ¿Cuál es la formalidad de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas deben ser administradas por instituciones especializadas. Es decir, a diferencia del arbitraje, no podemos encontrar una figura tal como una Junta de Resolución de Disputas ad hoc, autoadministrada, por así decir, ¿no? Sino tienen que ser administradas por instituciones especializadas, conocidas como Centro de Administración de Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Las cuales tienen que tener un registro de adjudicadores nacionales y o internacionales, conforme a la ya mencionada directiva 020-2016 OCCD, ¿no? Y para que, bueno, no basta solamente con que la Junta, que los miembros o los adjudicadores estén en la nómina de adjudicadores de los centros y que estén registrados y que se constituya per se la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Para ello, para que la Junta inicie funciones, las partes tendrán que suscribir lo que se conoce como un contrato tripartito, ¿no? Es un contrato que van a suscribir entre las partes y los adjudicadores y que tendrá que ser puesto en conocimiento del Centro de Administración de JRD. Entonces, con estos conceptos básicos que acabamos de esbozar, tenemos un poco más claro cómo es que se constituye, cómo que se implementa la Junta de Resolución de Disputas, qué cosa es una Junta de Resolución de Disputas y cómo debe ser conformada y cuáles son las formalidades que debe revestir una Junta de Resolución de Disputas. Y en esa misma línea, ¿cuáles son los objetivos que se buscan? ¿Cuál es el espíritu que se busca con una Junta de Resolución de Disputas? Desde la perspectiva de mi análisis, considero que básicamente son 4 los aspectos importantes que hay que resaltar aquí. El primero
evitar la paralización y o retraso en la ejecución de la obra. Esto es medular, porque la función preventiva de la Junta de Resolución de Disputas busca como finalidad esto, ¿no? Evitar una paralización, evitar una dilación, evitar que el tiempo de la ejecución de la obra se prolongue y por consiguiente acarree mayores costos tanto en tiempo como en dinero, ¿no? En segundo lugar, solucionar amigablemente y sobre la marcha cualquier situación que ponga en riesgo la conclusión de la obra. Va en la misma línea de lo anterior, ¿no? Prevención, ¿no? Una solución amigable dentro del acompañamiento que realiza la JRD en la ejecución de la obra, ¿no? Como tercer punto, mitigar sobrecostos acudiendo a un arbitraje, lo que también hemos mencionado ya, ¿no? Tratar de evitar llegar a una instancia mayor, que es el fuero arbitral, y que naturalmente va a acarrear mayores costos a las partes, ¿no? Sea el Estado, sea el contratista. Entonces vamos a tener ahí también una capacidad de reducción de costos con la implementación de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Y finalmente, reducir tiempo en solución de controversias, ¿no? Un arbitraje, si bien es célere, puede también ser dilatado. Finalmente, el arbitraje va a responder al comportamiento de las partes y a la calidad de los árbitros. Y en este caso, la Junta de Resolución de Disputas lo que busca es prevenir llegar nuevamente a este fuero y tener que estar litigando en arbitraje un año, probablemente más, y eso va a depender de la complejidad de la controversia que se da, ¿no? ¿Cuál es la historia de la JRD en el Perú? Este cuadro que podemos ver en pantalla es un cuadro que he extraído de una tesis, digamos, de maestría, de reputados profesionales en el mundo del arbitraje y el derecho administrativo, y la Junta de Resolución de Disputas, como son los doctores Jackson Gallardo y los doctores Héctor Inga y la doctora Miriam Roncal, ¿no? Que son abogados que están especializados en temas de derecho administrativo y contrataciones del Estado. Entonces tenemos esta información, que es una información bastante actualizada, es una información extraída de esta tesis de maestría del año 2021. Entonces, esta es la fuente de este cuadro, y podemos ver que hay una línea de tiempo muy bien señalada, con un corte, ¿no? Hasta qué punto, desde qué punto estuvimos hablando de conciliación y arbitraje dentro de las contrataciones públicas, ¿no? Primero en el año 97 con la ley 26850, luego tuvimos el texto único ordenado, ¿no? Del Decreto Supremo número 083/2004, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Luego vino el Decreto Legislativo 1017. Y luego en el 2012 tuvimos la Ley 29873. Hasta ahí hablamos de conciliación y arbitraje. Como señalamos a la introducción de esta ponencia, en el 2014 es que comenzamos a descubrir en la legislación peruana, en la práctica nacional, básicamente lo que es la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, con la Ley 30225 fue que se mencionó, digamos, tuvimos unos primeros acercamientos, ¿no? Luego vino el Decreto Legislativo 1341 y luego el Decreto Legislativo 1444 en el 2018. Entonces, tenemos acá una línea bastante, como les digo, actualizada, ¿no? Este estudio, digamos, que fue hecho de autoría propia, es del mes de noviembre del 2021, entonces tiene menos de un año de poder contar con esta data, y está muy bien realizada, entonces consideré importante poder exponerla, ¿no? Entonces, esta información ustedes también la van a poder encontrar en línea, porque van a poder acceder a esta tesis que está publicada dentro del repositorio de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, así que es de acceso público. Pero, como dije, la Junta de Resolución de Disputas no puede ser de autoadministración, ¿no? Las partes no pueden autoadministrar una Junta de Resolución de Disputas en asistencia de los adjudicadores como si fuera un arbitraje ad hoc, sino tiene que cumplirse con que sea un centro de administración de Junta de Resolución de Disputas la que se encargue de acompañar a las partes dentro de la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, la Directiva 020-2016 OCCD, que hemos hecho mención ya en el pasado, especifica algunos requisitos que deben cumplir los centros de administración de Junta de Resolución de Disputas para poder dedicarse a administrar, valga la redundancia, las disputas que surjan dentro de la administración de contratos de obra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer requisito? Y esto es bien importante que lo tengan al momento de que ustedes puedan llevar adelante una Junta de Resolución de Disputas y seleccionar, ¿no? Digamos, en qué entidad o en qué centro se va a administrar, ¿no? Igualmente hay una cláusula modelo que también está dentro de la directiva. Pero, básicamente, ¿cuáles son los aspectos que hay que tener en consideración para poder llevar acá adelante la Junta de Resolución de Disputas y que ésta sea administrada por un centro, ¿no? Lo primero,
el centro va a tener que tener 4 años de experiencia actuando como una institución arbitral. Es decir, el centro de administración de juntas de resolución de disputas va a ser por antonomasia, bueno, más que por antonomasia, por extensión, un centro de arbitraje también, ¿no? Va a tener que contar con un código de ética propio que sea aplicable a los miembros de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? El cual deberá contener como mínimo los mismos supuestos de infracción establecidos en el artículo 16 del reglamento para los árbitros, ¿no? Eso es un tema importante también considerar, ¿no? Los temas de ética, ¿no? Hemos notado en el mundo del arbitraje que en los últimos años la figura, por así decir, inmaculada del foro arbitral se ha visto manchada por sendos actos de corrupción que son de público conocimiento, ¿no? Los casos de Odebrecht, los casos de Orellana, que todos conocemos, ¿no? Hay que cuidar también la Junta de Resolución de Disputas de que no se vea impregnada de la corrupción. Y por ello también es muy importante tener en observación los códigos de ética, ¿no? Van a tener que tener un registro de adjudicadores que debe ser difundido públicamente, ¿no? Conjuntamente con las especialidades y experiencias de los profesionales que pertenezcan a este registro. Entonces, la información debe ser pública, ¿no? Y debe, digamos, contener los datos que acrediten el conocimiento de los adjudicadores respecto de las materias que se van a resolver dentro de los contratos de obra, ¿no? El centro, naturalmente, aunque este requisito creo que tendría que haber estado en primer lugar más que en cuarto, tendría que haber sido, ¿no?, considerado así, es que tiene que ser naturalmente una persona jurídica, ¿no? Por ende, ¿no?, si estamos hablando de una institución arbitral, digamos, es lógico que tiene que ser una persona jurídica que va a poder ser un centro de arbitraje y al mismo tiempo un centro de junta de resolución de disputas, ¿no? Como en el arbitraje, los centros tienen que proceder un tarifario de honorarios tanto para los miembros de la Junta de Resolución de Disputas como los gastos administrativos del centro. Esto es, honorarios si se trata de un adjudicador único, si se trata de una Junta de Resolución de Disputas colegiada, ¿no?, conformada por 3 miembros, y también los gastos administrativos y digamos, los costos del centro, ¿no? Va a tener que contar con un plantel de profesionales que brinde soporte y asistencia a la JRD. ¿A qué se refiere con esto? Personal administrativo. Esto pueden ser personal contable, secretarios, ¿no? Asistencia. No existe algo tal como, o no tengo conocimiento de algo tal como un secretario de una junta de resolución de disputas, como sí existe la figura que aún, digamos, nunca regulada del secretario arbitral, ¿no?, dentro de los arbitrajes, ¿no? Pero básicamente este requisito va a hacer referencia a ello, ¿no? Y poseer como infraestructura mínima conforme a lo que señala esta directiva 020-2016. Esta infraestructura tiene que contar como mínimo pues con una sala de audiencias, ¿no? Va a tener que contar con digamos, logística suficiente para poder llevar a cabo de manera presencial audiencias que correspondan a una junta de resolución de disputas, ¿no? Lógicamente, esta directiva fue planteada en el año 2016, ¿no? Los tiempos han cambiado y la pandemia ha traído también la capacidad de poder utilizar la telemática, ¿no?, para poder llevar adelante una junta de resolución de disputas, ¿no? Lógicamente, hay que observar que a raíz de los cambios que han habido producto del COVID-19, perdón, vamos a tener también la posibilidad de utilizar mecanismos tecnológicos para poder llevar adelante lo que corresponde a la implementación de una junta de resolución de disputas, ¿no? De una junta de resolución de disputas, efectivamente. Y bien, estos son algunos, hay muchos más, lógicamente, pero acá hago referencias a algunos centros de arbitraje de la ciudad de Lima y de provincias que se encargan actualmente de administrar juntas de resolución de disputas, ¿no? Tenemos, bueno, al Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ya ha implementado, ¿no?, la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, esto nos permite también, esta lista que he hecho, nos permite tener un termómetro de más o menos cómo va implementándose, porque la Junta de Resolución de Disputas era una figura, hasta antes de la pandemia, muy novedosa, estaba muy poco implementada en los centros de arbitraje del Perú. No existían muchos centros de Junta de Resolución de Disputas a nivel nacional. Entonces, creo que la pandemia y los esfuerzos que se han hecho para poder impulsar la Junta de Resolución de Disputas ha permitido que tengamos algunos centros nacionales, tanto en Lima como en provincias, que ya están implementando la figura, ¿no? Bueno, como no, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no?, el Centro de Arbitraje Nacional Internacional de la CCL. Luego, uno de nuestros anfitriones el día de hoy, ¿no?, la Junta de Resolución de Disputas de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, que también ya ha implementado, como bien mencionó su presidente, recientemente la Junta de Resolución de Disputas. Por otro lado, también con una reciente data, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Industrias de Arequipa ha implementado Junta de Resolución de Disputas, ¿no? En el centro del Perú,
en el centro sur del Perú, en Cusco, el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas de la Organización ANCAGUA Internacional también ha implementado una junta de resolución de disputas, ¿no? Una nómina de adjudicadores, ¿no? Finalmente, otro de nuestros anfitriones en el día de hoy, Lidera, también es un centro de arbitraje, conciliación y dispute boards, que por su significado en castellano es una junta de resolución de disputas, tienen una nómina de adjudicadores. Entonces, como ven, ya tenemos algunos centros de arbitraje y que ya tienen, digamos, están implementando la junta de resolución de disputas y pueden ser llamados centros de arbitraje y de juntas de resolución de disputas, de dispute boards, en el Perú. Entonces, esos son importantes, algunos centros que he podido, digamos, nombrar, pero hay algunos otros más, ¿no? Cuestión de que ustedes puedan también investigar o indagar al respecto, ¿no? Básicamente, la paralización de la obra es el mayor temor de las partes para poder, digamos, que se suscitan dentro, digamos, de la ejecución de una obra, ¿no? La paralización de la misma es el gran temor que existe dentro de la esfera mental del contratista y de la entidad, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, esta figura del dispute board está en principio concebida para, digamos, acompañar estas controversias que se suscitan dentro de la ejecución de la obra en el campo de las contrataciones públicas. Yo no tengo conocimiento que esto se haya dado dentro de la ejecución de una obra entre privados, ¿no? Hasta el momento yo no lo sé, pero está concebido, el espíritu de esto es que sea justamente entre el Estado y el contratista, ¿no? Entonces, este es un cuadro que con la Contraloría General de la República publicó en el año 2019 y que muestra algunos porcentajes a nivel nacional y regional de las principales causas de la paralización de obras, ¿no? Y que nos llevan a entender por qué la necesidad de hacer la implementación de la Junta de Resolución de Disputas digamos, en la práctica nacional, ¿no? Básicamente tenemos deficiencias técnicas, incumplimientos contractuales, ¿no? Casos que ya se encuentran en arbitraje, ¿no? Que entonces, por ende, ya no corresponde ir en dispute board, sino básicamente en arbitraje. Limitaciones presupuestales, disponibilidades de terreno, cambio de profesionales, cierre de proyectos, factores climatológicos, intervenida por la Fiscalía, bueno, tenemos obras judicializadas por las municipalidades, vigencia de convenio, ¿no? Entonces tenemos acá que básicamente la mayor carga respecto a paralización de obra que vemos que inicia el Dispute Board es deficiencias técnicas e incumplimientos contractuales, ¿no? Que es un aspecto interesante porque es una práctica común propia de la idiosincrasia y la naturaleza del comportamiento procesal, o mejor dicho, el comportamiento contractual, perdón, entre las partes, ¿no? Siempre, digamos, las partes en general, cuando celebran contratos, es común encontrar que hay incumplimientos contractuales, sea de una parte, el contratista, o sea de la entidad, ¿no? En cuanto a la ejecución de prestaciones y ello, ¿no? Entonces, vemos que la gran bolsa a nivel nacional y regional se encuentra en este acápite, ¿no? En esta glosa del cuadro, ¿no? Entonces, y en segundo lugar vemos que ya hay casos que están en arbitraje, ¿no? El resto de causas o de motivos es un poco menor, ¿no? Entonces, es importante observar esta información del 2019 no está tan actualizada, ya han pasado algunos años, pero nos sirve como una referencia para entender cuáles son las mayores causas que generan paralización de obra y cuál es la motivación para poder implementar la Junta de Resolución de Disputas. Por mi lado, eso sería todo para entender un poco este tema introductorio que seguramente mis copanelistas podrán explorar con mayor profundidad y a medida que se vaya desarrollando estas fechas que estamos teniendo de este programa. Yo les quiero agradecer. En pantalla dejo mis datos, ¿no? Mi correo electrónico, mi número de teléfono, la web del estudio y la dirección, por si desean ponerse en contacto conmigo para cualquier duda o consulta. De todas maneras, esta presentación que he podido exponer el día de hoy está a disposición de ustedes y si necesitan que se las pase para que puedan consultarla, con todo gusto me pueden escribir. Así que dejo en pantalla el correo para que puedan ustedes escribirme cuando deseen. Quiero nuevamente agradecer a Lidera y a la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín por la amable invitación. Y bueno, por temas estrictamente académicos, yo tengo que retirarme en breve, pero de todas maneras estoy presto a cualquier duda o consulta que se me pueda hacer, y ahí está mi correo y me pueden escribir con toda libertad. Nuevamente, muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Y felizmente que tenemos acá al doctor Marcos Cruzado, que está como panelista, porque hay muchos temas que se han suscitado también, puesto que la Junta de Resoluciones de Disputa, incluso los centros de administración de la JRD,
Aún todavía nos falta mucho que abarcar y muchas cosas por hacer. Tenemos una ley de contrataciones muy amplia y en la cual siempre se ha podido pedir los ejes que sean muy transparentes para que podamos todos los departamentos y poder tenerlo. Doctor Marco Cruzado, si es que de repente tendría alguna intervención en las cuales pudiéramos apoyar en la ponencia. Sí, muy buenas noches. Agradeciendo en principio esta invitación que nos hicieron. Estoy viniendo en reemplazo de la ingeniera Nancy Alba, que tenía algunas dificultades de salud. Bien, hemos escuchado al doctor Giorgio Schiappa explicarnos el aspecto introductorio de la Junta de Resolución de Disputas y nos ponía los temas que en realidad son de importancia para dicha implementación, ¿no? Que los efectos de esta Junta de Resolución de Disputas debía ser, por ejemplo, evitar la paralización de obras. Y hemos escuchado ahí, hemos visto un cuadro del año 2019 donde se ve la casuística sobre la paralización de obra, ¿no? La Contraloría General de la República hace 2 o 3 días ha publicado ya un cuadro sobre que hay 3.000 y tantas obras paralizadas ahora en el país. Pero nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, por ejemplo, vemos que la principal dificultad que tienen las partes, ya sea el contratista y las entidades públicas, para la gestión de un proyecto, es cuando hay deficiencias no contractuales o deficiencias propiamente dichas de la gestión contractual, sino deficiencias en el expediente técnico, ¿no? Entonces, ese es un tema que se tiene que tratar en la normativa y también en la gestión dentro de las entidades públicas para que se formulen expedientes técnicos que realmente estén dentro de los alcances de los términos de referencia y que representen lo que realmente se va a ejecutar con respecto al campo, ¿no? Entonces, muchas controversias, la mayoría de ellas, es, por ejemplo, ampliaciones de plazo, ¿no? Pero las ampliaciones de plazo, el 80 o 90% devienen por deficiencias del expediente técnico, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque el expediente técnico, por ejemplo, no hay disponibilidad de terreno, que es parte de un trabajo que debía haberse hecho previamente en el expediente técnico, ¿no? La entidad no absuelve consultas técnicas en su debido tiempo o en el plazo que establece la normativa. Eso genera también ampliaciones de plazo, ¿no? Y podemos ir enumerando mucha casuística sobre este tema. Entonces, vuelvo a insistir que solucionaríamos un gran problema de la gestión y disminuiríamos las controversias grandemente, ya sea por la Junta de Resolución de Disputas o ya sea por la conciliación o arbitraje, si es que resolvemos realmente la formulación de los expedientes técnicos que ahora tienen serias de deficiencias, ¿no? Lo que trae como consecuencia que en la ejecución de obra tengamos dificultades y aún más las obras se terminan paralizando porque no olvidemos que la normativa de contratación del Estado no permite, por ejemplo, que las prestaciones adicionales de obra, por ejemplo, se lleven a controversia, ¿no? Y sabemos que un adicional de obra, pues, normalmente su causal es por deficiencia del expediente técnico, ¿no? En menor grado podría ser por un hecho sobreveniente posterior a la suscripción del contrato o posterior a la formulación del expediente técnico, ¿no? Entonces, escuchábamos al doctor también, el tema que sí es muy importante es sobre mitigar sobrecostos, ¿no? A las partes, ¿no? Dado que ya tienen un gasto ahí con la Junta de Resolución de Disputas y con el centro, ¿no? Y es por eso que al ser ingenieros o arquitectos los que conforman la Junta de Resolución de Disputas, entre otros profesionales, entonces acá el sobrecosto que se tenía, por ejemplo, en el arbitraje, en lo que corresponde a las pericias técnicas, en la cual pues la conformación del tribunal arbitral normalmente estaba constituido por abogados
y al no tener el conocimiento pleno técnico, entonces se veían en la necesidad de contratar muchas veces pericias de oficio para que les absuelva aspectos técnicos que no estaban en su alcance profesional tenerlo, ¿no? Sin embargo, estas pericias técnicas ya no deberían existir en la Junta de Resolución de Disputas porque se entiende que son profesionales o ingenieros o arquitectos que entienden plenamente el tema técnico y no tendrían dificultades, ¿no? Sin embargo, así como teníamos en el arbitraje el tema de las pericias técnicas, es posible que al ser constituido la JRD solamente con profesionales técnicos, o sea, ingenieros o arquitectos, podrían haber algunas consultas o podrían haber algunas controversias que conlleve una connotación legal, ¿no? Por ejemplo, una resolución de contrato, ¿no? Es competencia de la Junta de Resolución de Disputas llevar esta controversia, ¿no? Pero esta controversia tiene una connotación más que técnica, legal muchas veces, ¿no? Entonces, ahí se requeriría o el apoyo del centro con los profesionales, de acuerdo a los alcances que nos explicó el doctor Giorgio Schaper, respecto a que tendría que tener un plantel profesional para apoyo a la Junta de Resolución de Disputas, o la Junta de Resolución de Disputas debería recurrir a una pericia legal a efectos de poder emitir una decisión que tenga el sustento técnico y legal, ¿no es cierto? El otro aspecto que nos decía el doctor Giorgio es reducir los tiempos en la solución de controversias. Entonces, nosotros creemos que efectivamente la Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo mucho más ágil con respecto al arbitraje, ¿no? En el aspecto práctico, sabemos que para que el tribunal arbitral emita su laudo correspondiente, normalmente demora entre 2 años en el mejor de los casos, o más, ¿no? Para emisión de estos laudos, ¿no? Sin embargo, la Junta de Resolución de Disputas, dentro de los plazos que tiene para emitirlas, en promedio podría ser entre 60 a 65 días para que la Junta de Resolución de Disputas emita su decisión, ¿no? Y con ello, ¿qué beneficio trae a la obra, ¿no? Entonces, en mi vida profesional he visto que si no hubiera, por ejemplo, la Junta de Resolución de Disputas en una obra, esta obra posiblemente hubiera sido, el contrato hubiera sido resuelto por cualquiera de las partes, ¿no? Dado que en el camino del arbitraje no había manera de soportar 2 o 3 años hasta que se pronuncie el tribunal arbitral, ¿no? Sin embargo, ahora con la Junta de Resolución de Disputas vemos que en los 60 días resuelve o emite su decisión, y esta es vinculante para las partes, como seguramente ya lo van a explicar más adelante, seguramente hasta que se recepcione la obra, ¿no? Entonces, en términos generales, eso es lo que podría comentar sobre la exposición del doctor Giorgio Schaper respecto a su brillante exposición. Le felicito realmente, doctor, porque ha sido muy didáctico en su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Efectivamente, también hay que poner de que en San Martín y especialmente acá en Tarapoto somos los únicos en la Amazonía que tenemos ya implementado la JRD, y nuestro centro de arbitrar está marcando en la Amazonía para que podamos nosotros apoyar las circunstancias y soluciones de controversias. Muchas gracias, doctor. Continuando con nuestro panel, tenemos también y nos acompaña el ingeniero Juan José Flores en tema de propuestas para mejoras de la JRD. Él es el actual decano del Colegio de Ingenieros, el mismo que también es consultor en obras públicas, administrador, director de ejecuciones de obras, supervisor de infraestructuras en obras, residentes, con especialización en proyectos de gestión y evaluaciones. También es especialista en gestión y proyectos y formulaciones y evaluaciones, y también es especialista profesional en posgrado en adquisiciones y en contrataciones
del Estado. Bienvenido, ingeniero Juan. Gracias, doctora, sí, por la oportunidad. Gracias también a la Cámara de Comercio de San Martín y al Grupo Lidera que nos dan la oportunidad de poder realizar este conversatorio que es muy importante para la solución de controversias, ¿no?, que se vienen desarrollando a nivel nacional. Entonces, quiero compartir la pantalla, a ver si me permiten, para poder mostrar en lo que se ha preparado. ¿Me confirman si pueden visualizar? Claro que sí, ingeniero. Bien. Bueno, el tema de la Junta de Resolución de Disputas, como muy bien ya lo ha referido el anterior ponente, el doctor Giorgio, es un tema nuevo, ¿no? Relativamente acá en la región San Martín. Yo soy el decano del Colegio de Ingenieros acá en la región San Martín, con sede en Tarapoto. Y sobre este tema, nosotros se vienen realizando todas las coordinaciones para poder implementar también como Colegio de Ingenieros la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? De tal manera que teniendo a la Cámara de Comercio ya como una institución que lo tiene implementado, también nosotros seguiremos seguramente en los próximos años, ¿no? Porque es un camino a seguir. Bien, con respecto a lo que nos convoca el día de hoy, que me han dado el tema de la propuesta de mejoras, ¿no?, a la Junta de Resolución de Disputas, yo quiero compartir acá lo que justamente mencionaba, ¿no? Las noticias hemos tenido al Contralor acá en la región San Martín, Nelson Schack, en el mes de junio, visitando las diferentes obras y anunciaba en ese momento, por ejemplo, que para el mes de agosto se va a realizar un gran mega operativo acá en la región San Martín. Y ese mega operativo ya inició en el mes de agosto. Estamos justamente, querido compartir acá una captura de un diario regional, que es el diario Voces, donde se muestra, ¿no?, la información que en San Martín existen 45 obras paralizadas, y ahí en la parte de abajo también podemos ver que a nivel de gobierno nacional son 368 proyectos paralizados, que por un importe de 9.000 millones de soles aproximadamente, y a nivel regional son 274 inversiones paralizadas, ¿no?, por más de 12.000 millones también. Entonces, seguramente si incorporamos los distritos, superaremos pues los 3.000 y tantos que decía el ingeniero Marco, ¿no?, que nos refería. En ese aspecto, nosotros como San Martín, quiero también mostrar cuáles de esas 45 obras paralizadas, bueno, algunas de estas 5 que muestro acá en nuestra región San Martín. Tenemos, por ejemplo, el Hospital 2 de nivel 2 de la banda de Chilcayo, que se ha justamente trabajado en la etapa de pandemia, ¿no? Este proyecto de inversión lo han ejecutado por emergencia para poder recibir a nuestros hermanos que padecían el COVID, pero sin embargo, hasta la fecha, esta es una obra tan esperada que en la suma de la implementación de los equipos biomédicos y la obra misma superan los 14 millones de soles, ¿no? Es un proyecto que hasta ahora no se han implementado los equipos biomédicos y sigue con deficiencias también del diseño, ¿no? Porque lo que se conoce es que va acá también ya el tema de la deficiencia del expediente técnico, que cuando se ha concebido este proyecto no han tenido la participación de los que van a operar este sistema, ¿no?, que son los médicos. Así que hasta ahora sigue esta controversia que todavía no se ha superado, ¿no?, y ya se encuentra en arbitraje. El otro proyecto emblemático también acá en la región San Martín es el proyecto del mejoramiento de producción de agua potable, Cachiacu 2, que está en ejecución por un valor ya aproximado de 29 millones. Esta es una obra que como Colegio de Ingenieros estamos acompañando porque queremos que ya esta obra también tenga el éxito de esta obra va a ser el éxito de todos. Acá ha tenido hasta la fecha ya 35 ampliaciones de plazo. Imagínense ya el costo que va a demandar esta obra solamente por los mayores gastos generales variables, ¿no? Y solamente ha tenido 6
adicionales de obra. Deficiencias también del expediente técnico, siendo los más resaltantes el tema de la liberación de los terrenos. Una obra que tiene 2 líneas de conducción de diferentes fuentes de captación y que muchos de las líneas de conducción han tenido problemas porque aparecieron pues o posesionarios de terreno o propietarios de terreno que no han permitido que continúe la obra, generándose pues causales para que la contratista empiece a solicitar sus ampliaciones de plazo, ¿no? Y sumado también varias deficiencias del procedimiento constructivo. Otro proyecto que se conoce muy bien acá en la región San Martín es la construcción de una institución educativa, la 0756, que queda acá en la provincia de Lamas, en el distrito de Pinto Recodo. Esta es una obra que ha costado 8 millones de soles y solamente a unos meses de haberse inaugurado ha presentado deficiencias por desplazamiento de terreno y esta es una estructura que ha sido declarado inhabitable, ¿no? O sea, ni siquiera se ha llegado a usar esta institución educativa. También deficiencias del expediente técnico porque han aparentemente utilizado una zona vulnerable a los deslizamientos y ahí tenemos una parte de las consecuencias, ¿no? El otro sistema, otro proyecto que también es emblemático acá en la región es en el distrito de Picota. Tenemos la ampliación del sistema de agua y alcantarillado que está valorizado en más de 52 millones de soles. Y esta es una obra que también casi similar a Cachiacu 2 ya lleva 4 años de ejecución y hasta ahora todavía no se termina por las deficiencias del expediente técnico y las ampliaciones de plazo que se vienen generando, ¿no? Hay varias controversias que están en arbitraje. Las defensas ribereñas también del río Ayaga, también en la provincia de Picota, con 26 millones que está en ejecución y que presenta también retraso, ¿no? Pues solamente quería mostrar 5 de las 45 que mencionaba la captura de pantalla del diario Voces en la región San Martín, para que nosotros más o menos ya tengamos una idea de lo que significa las problemáticas que se presentan en las diferentes obras, ¿no? ¿Qué propuestas de mejoras, qué es lo que planteamos nosotros como hemos identificado como colegio de ingenieros? Una problemática que muchas veces no se conversa y no se discute, ¿no? Que tiene que ver acá en la región San Martín. Nosotros, por ejemplo, tenemos 78 distritos, de los cuales 10 son gobiernos locales provinciales, pero la mayoría de ellos, los otros 68 distritos, muchos de estos distritos no cuentan pues con recursos propios, ¿no? No cuentan con financiamiento que puedan ellos asumir para que se pueda implementar la Junta de Resolución de Disputas, porque no nos olvidemos que la implementación de la Junta de Resolución de Disputas es un costo que no se incorpora o no forma parte del presupuesto de la inversión que se viene ejecutando, ¿no? Por lo tanto, hemos tenido ya una primera dificultad acá en la ciudad de Tarapoto, a pesar de ser una de las principales ciudades de la región San Martín, una obra que, si bien es cierto, no es obligatorio la implementación de la JRD porque su costo era por los 5 millones de soles, pero la buena predisposición que hubo inicialmente para poder implementar la JRD en una obra de mejora del parque principal acá en la ciudad de Tarapoto, no ha tenido buen puerto porque después de conversarse simplemente el área de presupuestos y han comunicado pues al alcalde que no tenían los recursos, ¿no? Y a raíz de eso es que salió el alcalde pregunta, pero eso no forma parte de la estructura de costo del proyecto. No, eso lo tenemos que sacar presupuesto de los gastos corrientes que nosotros tenemos, y eso ha generado también, y nosotros consideramos que va a ser un problema en los demás distritos que tienen pocos recursos, porque la mayoría de los distritos acá viven solamente del fondo común que el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas los transfiere mes a mes, ¿no? Entonces, ahí tenemos una dificultad que nosotros vamos a tener que coordinar y como tal, como colegio profesional, nosotros ya lo estamos tomando para que mediante una iniciativa legislativa podamos proponer al sector, en este caso al
perdón, más que al sector, al Congreso de la República, para que se pueda, similar a lo que hizo la Contraloría General de la República. No nos olvidemos que ahora la Contraloría General de la República, en los proyectos que superan los 10 millones de soles, ellos han logrado ya promulgar una ley que se autoriza para que en los proyectos de inversión pública, desde el momento de la formulación, el 2% de ese costo tienen que considerarlo para el control concurrente en la ejecución de las obras. Entonces, nosotros consideramos y pensamos que este tipo de iniciativa legislativa también tenemos que promoverlo para que el costo de la Junta de Resolución de Disputas pueda incorporarse a los costos indirectos, de tal manera que se pueda solucionar el tema de conseguir presupuesto para poder implementar estos proyectos. Muchos de los proyectos que los gobiernos locales acá lo trabajan, consiguen el financiamiento a través de convenio con los ministerios, y el tema está en que cuando ya se ejecuta el proyecto para la implementación, en este caso de la Junta de Resolución de Disputas, va a existir este problema de los recursos, ¿no? Que ellos no disponen. En ese sentido, y hay un tema también que Marco Cruzado lo mencionó, ¿no? La deficiencia de los expedientes técnicos, y que dentro del diagnóstico que nosotros conocemos, por ejemplo, que quería compartir con todo el grupo, es que acá en la región San Martín, y seguramente sucede también eso en muchos distritos pequeños a nivel del Perú profundo, es que los gobiernos locales no disponen pues de recursos financieros para que puedan sacar sus licitaciones y puedan contratar vía concurso público a las empresas consultoras y puedan ejecutar un buen expediente técnico para buscar el financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá lo que sucede generalmente es que los alcaldes buscan conversar con empresarios, que son estos empresarios los que gastan su dinero, invierten su plata para hacer los expedientes, pero ese expediente no se conoce, no se socializa, y lo único que se consigue es el financiamiento, y cuando estos proyectos son financiables, tenemos los problemas pues, de las deficiencias de los expedientes técnicos, ¿no? El que habla, por ejemplo, cuando formulaba unos proyectos, yo recuerdo acá en una municipalidad distrital, cuando tienes que registrar tu proyecto en el sistema, en el InviertePE, nos obligan a poner el costo directo, el gasto general, la utilidad, el impuesto, los gastos de supervisión, los gastos del expediente técnico, ¿no? Lo que costó la elaboración del expediente técnico también se coloca en la estructura de costos, pero sin embargo, lo que el sector, en este caso los sectores, los ministerios no saben es que este costo no es financiado por los gobiernos locales, simplemente porque no tienen recursos, y recurren a estos empresarios para que les elaboren el expediente técnico, y ahí tenemos un gran problema, ¿no? Y empieza el tema que es común, que todo el mundo que aspira a ser autoridad levanta la bandera de lucha contra la corrupción, cuando ya desde el momento que se concibe el proyecto y se logra el financiamiento, ya vienen estos temas con nombre propio. Entonces, algo tenemos que hacer también nosotros para evitar que esto siga ocurriendo. Nosotros creemos, como Colegio de Ingenieros, y que viene amarrado también al tema de financiamiento similar a lo que va a suceder con la JRD, es que vamos a promover una iniciativa legislativa también, que ya hemos conversado acá con nuestros congresistas, para que se pueda mediante una iniciativa legislativa permitir a los gobiernos locales, hay que sacar una modificación a la norma o una ley. ¿Para qué? Para que los gobiernos locales puedan suscribir contratos bajo resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el proyecto logre su financiamiento del sector que corresponda, en el momento ya de la ejecución, porque cuando se financia un proyecto vía convenio, la resolución que aprueba el proyecto sale con toda la estructura de costos que yo les mencionaba, incluido el costo de la elaboración del expediente técnico, pero que los gobiernos locales no lo ejecutan, pero lo colocan. Y este tema, finalmente, que los gobiernos locales vía convenio lo reciben, tienen que ver algún mecanismo para que ellos lo puedan gastar, y tienen que llevar a veces a generar adicionales de obra para que puedan usar este monto que finalmente no lo puedan gastar. Entonces, yo creo que la normativa permite que la estructura de costos
se considera el costo de la elaboración del expediente técnico sin que los gobiernos locales lo hayan financiado. Entonces, acá lo que necesitamos es una iniciativa legislativa para permitir que mediante resultados, como repito, se pueda realizar el pago de esta elaboración del expediente técnico tipo iniciativa pública privada, ¿no? Para poner un ejemplo. O también un ejemplo que hemos encontrado es que en estos programas sociales de Trabaja Perú o a Trabajar Urbano, como se le conocía, también se elabora este tipo de proyectos. Ahí los gobiernos locales que presentan su proyecto para ser financiados, cuando estos proyectos salen viables, son aprobados, los financian, ahí recién el que ha elaborado el expediente técnico cobra su costo de la inversión que ha realizado. Entonces, si hay casos que sí se pueden mostrar que está sucediendo, ¿por qué no pensar también para evitar que los gobiernos locales pues tengan este tipo de problemas para financiar sus proyectos que a la larga van a terminar con estos problemas de corrupción que todos conocemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá quería yo mostrar como propuesta la mejora en el caso de la Junta de Resolución de Disputas, que es que como Consejo Departamental San Martín Tarapoto del Colegio de Ingenieros del Perú, estamos trabajando una iniciativa legislativa para lograr pues, que estos costos sean incorporados al proyecto de inversión como un costo indirecto desde la formulación de los proyectos, ¿no? Entonces, ahí tenemos el antecedente reciente que corresponde a la ley 31358 y su modificatoria, la ley 31500 del control concurrente de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, como antecedentes, ahí tenemos, por ejemplo, compartido parte de la ley, ¿no? Del Poder Legislativo, que es la ley 31358, que ha sido publicado en el mes de noviembre del 16 de noviembre del 2021, con la cual ya se destina el 2% del valor total de la obra para la formulación y evaluación. O sea, vamos a tener en obras que superen los 10 millones de soles, el control concurrente y permanente de la Contraloría General de la República. Entonces, si hay un antecedente similar que ahora se ha logrado, ¿por qué no podemos pensar en que para que la Junta de Resolución de Disputas también no se tenga en los gobiernos locales este problema de buscar el financiamiento para implementar la Junta de Resolución de Disputas? También tendríamos que aspirar nosotros a este tipo de iniciativas legislativas para que vayamos teniendo el éxito que todos esperamos, ¿no? Porque valgan verdades, en las deficiencias del expediente técnico está, como ya nos ha referido el doctor Giorgio en su captura también que ha tenido de la Contraloría de más de la mayoría de las causales de paralizaciones de obras son las deficiencias de los expedientes técnicos. Y eso sucede porque no se socializa el proyecto y parte de este ocultamiento de información, podríamos decir así, es porque muchos de estos proyectos de los gobiernos locales pequeños que se presentan para su financiamiento han sido elaborados por terceros sin que la misma autoridad inclusive conozca de los alcances de su proyecto, ¿no? Entonces, esto es lo que he querido mostrar y compartir con todos ustedes el día de hoy, que lo he traído a colación para poder conversarlo, discutirlo, analizarlo, porque el tema de las controversias que se puedan presentar en la obra son permanentes por adicionales de obra, por ampliaciones de plazos, por diferentes causales, ¿no? Que nos han mostrado de la estadística que corresponde a la Contraloría General de la República. Esto es la otra ley, la ley 31500, que ha sido publicado el 23 de junio de este año 2022, que modifica el artículo 1 del objeto de la ley del control concurrente, que ahora, como les repito, esta misma ley ya obliga a todas las unidades formuladoras a incorporar dentro del costo total de la obra como un costo indirecto el 2% para que la Contraloría pueda contratar a su personal y pueda realizar el control concurrente en todas las obras que superen los 10 millones de soles, ¿no? Muchas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, ingeniero. Realmente tiene toda la razón. Qué bueno escuchar esta propuesta de mejora, que es realmente de que el Colegio de Ingenieros pueda tener la iniciativa legislativa para lograr
que estos costos sean realmente incorporados al proyecto de inversión como un costo indirecto desde la formulación de los proyectos. Esperemos que sea así y que todo el apoyo sea. Ingeniero Marco Cruzado. Su audio, ingeniero. Ok, listo, gracias. Saludar al ingeniero Juan Flores, ¿no? Decano de nuestro colegio en San Martín, por esta brillante iniciativa que nos presenta, ¿no? De que se incluya como gasto de inversión, el tema de los costos que significa la implementación de la JRD, ¿no? Porque normalmente estos costos de la JRD van en el rubro de gasto corriente, ¿no? Y sabemos todos que el gasto corriente pues, es muy limitado en en todas nuestras instituciones públicas, sobre todo en las instituciones subnacionales como son las municipalidades donde tenemos este problema, ¿no? El ingeniero también nos habló por su experiencia el tema sobre la deficiencia del expediente técnico, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema también que se tiene que abordar. Su mecanismo que está proponiendo para que haya empresas consultoras que se dediquen a formular los expedientes técnicos y que estos sean cobrados una vez que es aprobado el financiamiento de ejecución de obra, me parece muy acertado, ¿no? Para que tengamos expedientes en lo posibles con mínimas deficiencias que nos permita tener una gestión de obra mucho más limpia, ¿no? Que se cumplan las metas, por ejemplo, en los plazos y en la inversión propia, ¿no? Entonces, también podemos proponer, en este caso, para empresas más pequeñas, ¿no? Estudios por impuestos, ¿no? Así como tenemos sobras por impuestos, también, ingeniero, por su intermedio, podemos solicitar también que sea una iniciativa legislativa para que se hagan estudios por impuestos, ¿no? Con empresas locales, ¿no? Porque la inversión es mucho menor, ¿no? Con la cual las municipalidades y en general todas las instituciones del Estado tendrían más posibilidades de tener expedientes técnicos con mejores características técnicas, ¿no? Con el tema de los convenios, igualmente, ¿no es cierto? Si ustedes leen un convenio que se hace cuando el gobierno nacional transfiere recursos a los gobiernos subnacionales, le pone una cláusula ahí a ese convenio y le dice que todo sobrecosto, ¿no? Será asumido por la entidad que se le está transfiriendo los recursos, ¿no? Pero sabemos todos que en una obra, no solamente en el supuesto que la obra, que el expediente técnico esté bien hecho y que se ejecute, tal cual, sin adicionales, sin ampliaciones de plazo. Por ejemplo, todas las municipalidades tienen problemas con el tema de los reajustes, ¿no? No tienen recursos para pagar los reajustes que por ley le corresponde al contratista, ¿no? Y se crea controversias, se crea suspensiones de plazo de ejecución, ¿no? Por no pago, por ejemplo, de las valorizaciones completas con respecto a este rubro, ¿no? Y que no sería cuando hay mayores gastos generales producto de ampliación de plazos, como costos directos, adicionales de obra. Entonces se genera realmente un gran problema para las municipalidades que con muy buena intención firman estos convenios. Sin embargo, ya en la parte operativa nos vemos estas municipalidades limitadas, ¿no? En el aspecto presupuestal. Entonces, otro aspecto que debería considerarse ya desde el punto de vista del Ejecutivo es que los gobiernos nacionales deberían asumir el 100% del financiamiento de un proyecto y no generarle un gasto a la entidad que no lo tiene, recursos que no lo tiene, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que también el Ejecutivo tiene que entender que no solamente significa transferir recursos, porque sería transferir problemas, sino solamente también se tienen que transferir capacidades, ¿no? No olvidemos que el problema que tenemos es que la materia de las controversias muchas veces es por la mala aplicación o por la deficiente aplicación de la normativa. Y eso no es porque, y estoy hablando de las partes, no solamente estoy hablando del sector público.
sino también hablando del sector privado, ¿no? Entonces, eso genera controversias innecesarias por la falta de conocimientos. Algo tiene que hacer el Estado. Yo creo que por ahí, por ejemplo, con la iniciativa del Colegio de Ingenieros, de la Cámara de Comercio, con Lidera, el Estado debería proponer un plan de capacidades de todos los gobiernos nacionales y subnacionales. No significa solamente la descentralización, trasladar dinero, sino no olvidemos que ese dinero tiene que venir con capacidades para que se puedan usar adecuadamente y no se tenga dificultades en su gestión y como consecuencia tengamos nuestras obras en el menor tiempo posible. Ingeniero, ¿qué le parece a ingeniero Juan Flores? Nuevamente reitero mi felicitación hacia su persona por tan brillante exposición. ¿Qué le sugiere a usted todos estos agregados que le hemos dado, estos pequeños agregados que le hemos dado a sus iniciativas para poder tener para tener obras bien ejecutadas y en el tiempo previsto en los contratos? Sí, la verdad, ingeniero Marco, el tema de elaborar expedientes por impuestos también es una buena iniciativa que lo vamos a evaluar, vamos a tomar su sugerencia para poder en un solo paquete, en un solo grupo poder presentar, porque nosotros ya hemos tenido hasta 3 reuniones con con 2 de nuestros congresistas acá de la región San Martín, hemos conversado este tema y otros temas también que corresponden al tema de obras. Por ejemplo, cuando usted refiere a conseguir un financiamiento vía convenio, muchas veces el financiamiento vía convenio llega en el último trimestre del año, cuando ya el cierre fiscal está cerca, realizar el proceso de licitación, están firmando contratos en diciembre y tienes hasta el 31 para comprometer dineros y todo ese dinero que han conseguido vía financiamiento retorna al Estado. Para que nuevamente el Estado los devuelva, tienen que hacer un trámite que ya estás en el mes de mayo, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un tema que les comento que estamos conversando con nuestros congresistas para que se pueda buscar un mecanismo legal de tal manera que el financiamiento que se consiga vía gobierno local de los sectores vía convenio pueda no devolverse al fisco, sino pasar a una cuenta intangible para evitar estos problemas de paralizaciones de obra que también tiene que ver con el tema normativo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Gracias también a ustedes, gracias, doctora, por la oportunidad de liderar la Cámara de Comercio. Seguimos en el grupo. Muchísimas gracias, ingeniero. Qué interesante, y es más que nos ha mostrado acá en regiones San Martín que tenemos 45 obras paralizadas. Eso es San Martín. Vayamos a los otros departamentos, cuántas obras será paralizada, y creo que es a nivel nacional esta problemática, y creo que nuestros legisladores deberían poner todo el énfasis para que se haga realidad esos proyectos, tanto como lo que está viendo el Colegio de Ingenieros. Muchas gracias, ingeniero, por la presencia. Gracias, ingeniero Omar. Pues siguiendo nuestro programa, también tenemos en sala al doctor José Miguel Carrillo Cuesta. Él nos estará tocando el tema realmente de casos reales en la Junta de Resoluciones de Disputa, pero conociéndole un poquito más, el doctor José Miguel Carrillo Cuesta es abogado por la Pontífice Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Civil por la misma Casa de Estudios, es asociado de Alaisa Consultores Legales, igualmente trabaja en el Servicio de Defensa Legal de CEDAPAL y en procesos arbitrales. Por otro lado, trabaja también como parte de defensa legal en el Banco Interamericano de Finanzas. Asimismo, fue asesor legal de servicios de cobranza e inversiones de SAC. Doctor José Miguel Carrillo Cuesta, si él se encontraría presente. Buenas noches y bienvenido a la sala. Buenas noches. Quisiera saber si me escuchan bien, en primer lugar. Le escuchamos bien, doctor. Gracias. Bueno, ante todo agradecerles por el privilegio de poder dirigirme a ustedes, ¿no? Ya se ha discutido o se ha expuesto hace momentos los alcances, tanto legales como conceptuales, de la Junta de Solución de Controversias o de Resolución de Disputas. Yo solo quisiera agregar como un pequeño aporte, si se me permite, que
si bien es cierto, se les consideraba novedosas, todavía siguen siendo novedosas en la medida de que no tienen tanto tiempo con nosotros como lo tiene un arbitraje. Es un mecanismo que se ha usado mucho tiempo, hace muchos años, acá en el país, cuando se trataba de contratos con cooperantes, ¿no? Quiere decir con entidades que no, que no son estatales, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el JICA, que es el JICA, que es la Agencia de Cooperación Japonesa, ¿no? Y distintas entidades que colaboraban con el Estado peruano ante proyectos de inversión, y como esos recursos no eran del Estado peruano, se entendía que estaban fuera del marco de la ley de contrataciones, ¿no? Y todos esos contratos, por lo general, que además eran de infraestructura y de montos considerables, todos tenían lo que se llamaba una comisión de solución de controversias. Muy parecido a lo que es una junta, era prácticamente lo mismo, ¿no? Y eso es importante mencionar, no tanto para reflejar que, o para evidenciar que no es algo estrictamente novedoso, sino porque esos contratos lo que buscaban, y en la práctica se veía así, era tener soluciones más rápidas en obra que buscaran precisamente impedir la paralización de la obra, que es lo peor que le puede pasar a la obra, y también impedir distorsiones, ¿no? Y eran muy eficientes. Entonces, cuando se empezó a considerar acá la posibilidad de introducir el tema de las juntas, y finalmente se logró, hemos tenido mucha expectativa en que el éxito, entre comillas, porque tampoco no es un contrato tipo NEC, ¿no? Que son, incluso en la medida que son más colaborativos, tienen un alcance de eficiencia mayor inclusive, pero aún así estos contratos eran con estos cooperantes, resultaban ser más ágil su atención y sus decisiones, para poder llevar que los que se veían directamente en un arbitraje bajo la ley de contrataciones, ¿no? Y eso teníamos muchos la esperanza de que impidiera que se lleven a cabo tantos arbitrajes, ¿no? Con la esperanza también de que las partes lo pensaran mejor antes de irse a un arbitraje, tomando en cuenta que ya había una decisión tomada por gente conocedora, por gente experta, ¿no? De modo tal que era improbable que en el arbitraje la situación pudiera modificarse. No obstante lo cual, yo no tengo todavía una data sobre qué tanto se va a lograr, pero de lo que he participado básicamente como abogado en estos temas, noto de que las partes están siempre con la idea de que si la Junta no me da lo que quiero, de todas maneras me voy a ir al arbitraje, ¿no? Eso es importante de tener en cuenta, porque no es lo que se busca con la comisión, perdón, con la Junta. La Junta lo que busca es, no es que no pueda uno ir al arbitraje, la ley lo permite, de hecho. Pero hay que tener en cuenta que si la Junta ha tomado una decisión técnica por profesionales expertos en la materia, ¿no? Los adjudicadores, como bien decía el doctor Giorgio al iniciar, tienen que ser gente con mucha capacitación en estos temas. Es poco probable que en un arbitraje se revierta la situación. Pese a lo cual, sí ocurren casos, ¿no? Yo les quiero contar algunos casos, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Se los voy a proponer. No sé qué, no sé si podré compartirlo en pantalla, pero en todo caso se los puedo contar para hacer una reflexión sobre el tema. Un primer caso que a mí me pareció importante, muy importante, que fue de los primeros que se dio lo que tuve conocimiento donde había junta, ¿no? Es un gobierno regional que tiene un contrato de obra, tema vinculado con una obra en un estadio, una obra relativamente pequeña. Me entenderán que no puedo, por un tema de confidencialidad, no podría yo decir los nombres exactamente de quiénes eran, así que les cuento el caso, con la esperanza de que sea ilustrativo. Bueno, se empezó la ejecución, y ya de empezar la ejecución surgieron controversias. Surgen controversias que son llevadas por las partes a la Junta, ¿no? En el arbitraje, sin embargo, porque no están de acuerdo, y ahí fue donde yo empecé a notar desde el inicio que
no siempre las partes, a pesar de que eran decisiones técnicas bien sustentadas por expertos, decidieron, una de ellas al menos decidió que no le convenía, decidió que lo iba a llevar a arbitraje, lo llevó a arbitraje efectivamente. Pero la cuestión es, cuando se lleva al arbitraje este caso, sucede que antes de eso, perdón, y acá viene un punto importante, en las reglas de la Junta, cuando se instaló la Junta, se pusieron unas reglas, y en esas reglas se estableció que sobre las decisiones que tomara la Junta iba a poderse pedir interpretaciones, aclaraciones, como sucede con un laudo, ¿no? Desde ahí uno ya podía ver, y no está mal que así sea necesariamente, que las decisiones de la Junta se iban a asemejar, se iban a equiparar de alguna forma con un laudo. Entonces las partes quedaron en que, bueno, lo que decía la Junta no podía pedir una interpretación, una aclaración sobre lo que la Junta hubiera decidido. La Junta decide, ambas partes tienen pedidos de aclaración, ¿y qué pasa? La Junta se demora en resolver. La Junta, eran ingenieros, ellos se demoran en resolver, no sé exactamente por qué motivo, pero se demoran en resolver más allá del plazo que se tiene para iniciar el arbitraje. Entonces, cuando se inicia finalmente el arbitraje, el contratista fue el que lo inició, la entidad deduce una excepción de caducidad, ¿sí? Alegando que efectivamente se estaba llevando más allá de los plazos, ¿no? Y sucede que en el arbitraje se declaró fundada esa excepción de caducidad, ¿no? Luego esto entiendo que fue vía recurso de anulación. El recurso de anulación fue declarado improcedente, de manera que eso quedó sin efecto, ¿no? Ya no hubo, perdón, posibilidad de hacer mayor controversia. Este es un primer caso que a mí me llamó la atención y que se lo quería comentar porque deberían las partes pensar, ¿no? ¿Cuáles son los límites que pueden, o cuáles son los límites que deberían de haber para, al momento de señalar las reglas? Ojo que en los centros como por ejemplo la Cámara y otros de San Martín y otros centros, ya tienen reglamentos, ¿verdad? Ya tienen reglamentos donde esto se está uniformizando, se está haciendo más predecible, más sustentado, mejor organizado, pero aún así las partes tienen ciertas discrecionalidades para poner ciertas reglas. Y una cuestión que hay que tener en cuenta es que esas reglas tienen que ser muy finas, porque puede pasar algo como lo que les he comentado, ¿no? Puede ser que por un tema de este tipo, netamente formal, se termine perjudicando la posibilidad de defender un derecho que eventualmente podría existir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites para las formalidades? Las partes pueden introducirlos libremente, están cerrados de acuerdo a lo que los reglamentos de los centros que manejan las juntas establecen. Eso es algo que está todavía medio en el aire, ¿no? No está totalmente cerrado, y creo que es algo que, aunque tal vez no parezca tan importante, sí vale la pena mirarlo, porque ninguna de las reglas debería de impedir ni la actuación de la Junta, ¿no? Ni tampoco debería impedir eventualmente ir al arbitraje. Lo que sí podría hacerse, ¿no? Lo que sí podría hacerse es establecer algunos mecanismos de repente un poco más duros para poder pasar de la Junta al arbitraje, ¿no? O sea, no solamente ir, sino que comunicar que se va a ir en un determinado plazo, tener un determinado plazo para iniciar, para que el arbitraje esté constituido, porque repito, la idea no es entender que el arbitraje es una segunda instancia, ¿no? El arbitraje en realidad debería ser muy raro, porque la Junta tiene como finalidad, las decisiones que toma la Junta debe tener como finalidad solucionar el problema. Si vamos a entender esto como que es una segunda instancia el arbitraje, en realidad lo que se hace es duplicar gastos, duplicar tiempo, y se complica más la ejecución. No es esa la idea. Las juntas no han venido para crear más problemas, sino las juntas han venido para solucionar los problemas. Entonces, para evitar esas situaciones, es una reflexión que yo hago
hay que tener bien claro lo que dicen los reglamentos, ¿no? Pero también dentro del margen que los propios reglamentos dejan a las partes, que eso es inevitable, ser muy cuidadoso cuando uno establezca esas reglas, ¿no? Ser muy cuidadoso para no permitir ni que la Junta esté luego incapacitada para poder hacer su trabajo, y tampoco para poder dejar sin efecto o perder la oportunidad de agotar otros mecanismos que la ley señala, ¿no? Eso es algo que como de cualquier manera las juntas son no tan novedosas, pero no tienen tantos años de desarrollo como sí lo tiene el arbitraje. No es mala idea tener un detalle, tener en detalle eso, tenerlo presente. También existe a partir de este ejemplo que les mencionaba, una reflexión que se puede hacer es cuál es la responsabilidad, si es que tienen responsabilidad los adjudicadores. ¿Qué pasa? El adjudicador cuando toma una decisión, esa decisión en principio, yo diría que nunca en verdad, puede ser el responsable por el perjuicio que eso pueda pasar, porque es su decisión. Igual pasa lo mismo con un árbitro, ¿no? Mientras tome una decisión, la fundamente y no hay ningún problema. Puede estar de acuerdo, no de acuerdo las partes con lo que ha decidido el adjudicador, pero eso no significa que sea responsable. Pero ¿qué pasa si el adjudicador no cumple dentro de los plazos, por ejemplo? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar en eso? Hay algunos que se demoran un poquito, pero muchas veces que se demoran un poco es porque las propias partes en sus reglas no han sido lo suficientemente diligentes, depende, demasiado grueso el término, pero demasiado duro, pero de repente pues ser un poco mejor para que la Junta pueda avanzar sin mayor problema, ¿no? Pero a veces también se demoran sin mayor explicación, y eso puede generar un problema para las partes, ¿no? En ese caso tienen algún tipo de responsabilidad. Lo mismo se podría decir de los árbitros, ¿no? Pero eso es algo que no está decidido ni definido en ninguna parte, pero yo sí he escuchado a colegas, tanto abogados como colegas míos como otros profesionales, que son de la idea de que eventualmente ante la falta de diligencia de un adjudicador, como también eventualmente de un árbitro, podría dar lugar a reclamaciones de tipo indemnizatorio. Yo no estoy seguro de que eso se pueda hacer, hasta me parecería que podría ser poco práctico, pero sí existe esa duda, ¿no? Si es que se podría o no hacer. Ese es un primer caso real que yo les quería, porque eso ha pasado, yo he participado en ese caso, de cómo por una imprecisión en el tema de las reglas, se perdió la oportunidad de que se revise en el arbitraje o que se nuevamente llevara a discusión, pero está de frente a un tribunal arbitral, una discusión que era aproximadamente por 20 millones de soles, que es bastante, perdón, que era por más de 20 millones de soles la diferencia de lo que estaba en controversia, o sea, entre las posiciones de las partes, ¿no? Al final el petitorio era cerca de 50. Otro caso que yo quería comentarles, ¿no? Que también lo he visto directamente, es una entidad estatal, una empresa estatal, en verdad, que contrata la ejecución de obras de rehabilitación de redes, importante, porque eran redes que tenían mucho tiempo y era muy necesario acabarlas. Se inicia la ejecución y casi desde el inicio surgen controversias. Como suele ocurrir en estos casos, las controversias están relacionadas con el alcance de los TDRs y con ampliaciones de plazo. La Junta muy diligentemente actúa, se llevan a cabo todas las actuaciones que se requerían, decide la Junta dándole la razón finalmente en casi todo al contratista. La entidad no cuestiona esto, la entidad no va a arbitraje, de manera que eso queda finiquitado. Pese a eso, la entidad lo que hace es empezar a aplicar penalidades, desconociendo de esa manera y de manera indirecta lo que había decidido la Junta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando la Junta le da razón, se ve pues, que era necesario hacer algunos ajustes, inclusive se habló y se llegó a aprobar unos adicionales, y también se tuvo que otorgar unas ampliaciones. Pese a eso, al momento de hacer los pagos, en las valorizaciones se comenzó a aplicar penalidades.
Se comenzó a aplicar penalidades de una manera muy poco entendible, pero bueno, ocurrió, ¿no? Y lo que hizo el contratista en ese caso fue solicitar una medida cautelar, ¿no? Y se la pidió a la JRD. Y curiosamente, este es un caso bien curioso, la JRD decidió no conceder esa medida cautelar. ¿Y por qué no la concedió? Porque argumentó que no tenía competencia para ello. Cuando uno ve los reglamentos, básicamente, de los centros de JRS, se establece que sí pueden tomar este tipo de medidas. Pero el razonamiento de la JRD en ese momento fue que las medidas cautelares tienen para que puedan ser ejecutadas, se necesita que expresamente una ley establezca expresamente que tienen esa facultad, ¿no?, de dictar medidas cautelares. Y la Junta en ese caso consideró que no las tenía. Esto es más allá de si las tiene o no las tiene, porque como leía en los reglamentos se puede establecer eso, y entiendo que en varios reglamentos se establecía esa posibilidad. La cuestión es, ¿qué tan fuerte puede ser frente a terceros, ¿no? O cómo se puede conseguir hacer efectivo frente a terceros decisiones de las juntas? ¿O qué puede hacer un contratista en este tipo de casos? Eso es un tema no menor, porque cuando uno está frente a un árbitro o está en un tribunal arbitral, el tribunal, bueno, sí tiene capacidad de dictar medidas cautelares expresamente, y por último, si no puede conseguir el efecto que busca de manera directa, pues se puede recurrir a un juez. Pero la pregunta sería, ¿la Junta puede recurrir al juez? ¿No? ¿Puede ir a un juez y pedir que le ayude a ejecutar una de sus decisiones, o le ayude a asegurar alguna medida precautoria que haya tomado? ¿Cómo tomarían terceros cuya participación podría ser importante para cumplir alguna decisión de la Junta, o su participación fuera importante para dar sentido a una disposición de la Junta? El hecho de que la Junta funciona a nivel estrictamente contractual, eso es distinto. Yo me acuerdo que hace muchos años había la discusión sobre si los árbitros tenían estas facultades, ¿no? Ustedes se acordarán que había un tiempo, les estoy hablando con el 10-17, ¿no? Había un tiempo en el que los bancos, por ejemplo, ponían trabas para ejecutar las cartas fianza. Y el argumento que usaban algunos bancos es, ¿yo por qué voy a cumplir cuando llega una orden cautelar de un tribunal arbitral para evitar la ejecución de una carta de fianza? Algunos bancos decían, pero ¿yo por qué tengo que hacerle caso al tribunal si el tribunal no es nada para mí? Y eso quedó hace mucho tiempo superado, ¿no? No solo por la ley, sino por toda una construcción que hubo, pero había esa idea. Bueno, ahora esa duda se puede trasladar a, me parece que por ahí el doctor, el ingeniero Cruzado, que nos quería hacer un comentario, me parece, ¿no? Está con el micro apagado, por eso no lo escucho. Bueno. Sí, buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Me parecía que quería hacer un comentario, ingeniero, de ser así. Sí, la verdad que la Junta de Resolución de Disputas, usted tiene toda razón, en principio tiene que ser respetuoso de los procedimientos y los plazos previstos, tanto para obra pública en la Directiva 012 del año 2019 de OCE, que regula lógicamente estos procedimientos, así como de las directivas que tiene el propio centro, ¿no? En el caso del segundo, se aplica en caso no se contraponga con lo que dice la Directiva 012 de OCE y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado respecto a ello. Una Junta de Resolución de Disputas realmente no tiene por qué pasarse del plazo previsto en la normativa, ¿no? Porque la directiva, digamos, es muy clara, ¿no? Que si su decisión la emite fuera de ese plazo, bueno, esta ya no tiene validez, ¿no? Y la normativa dice que inclusive esta ya es ineficaz.
¿no? Y dejándole la libertad a las partes a que vayan pues al arbitraje sobre esa controversia, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad. Pero esta directiva 2012 también nos da la facultad a la JRD de solicitar a las partes un mayor plazo. O sea, si el caso amerita, ¿no? Es un caso que requiere mayor estudio, mayor análisis, ¿no? Entonces, la JRD podría pedir a las partes, y si es que éstas están de acuerdo, ¿no? Se podría ampliar el plazo, ¿no? Pero este plazo nunca va a ser mayor al plazo primigenio que tiene la directiva, ¿no? Entonces, sí, coincido con usted y ahora me he puesto a pensar, pero ¿qué sucede con los adjudicadores que se pasan del plazo? ¿No? O sea, hay un tema que sí se tendría que regular porque no lo está coincido con usted que no lo está pues en la normativa actual, ¿no es cierto? Sobre las medidas cautelares, si pueden o no pueden, ¿no es cierto? O sea, emitir algún... puede pronunciarse la JRD sobre una medida cautelar solicitada por alguna de las partes, por un tema, o sea, para mí personalmente podría decirle que sí, siempre y cuando esté explícito en el reglamento del centro, ¿no? Porque sabemos que en la directiva y en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado no está las medidas cautelares como un procedimiento, ¿no? Pero sin embargo, si estaría en el del centro, yo creo que sí podría pronunciarse la JRD. ¿No? Sin embargo, ¿qué hacer, ¿no? Con aquellos centros que no tienen este mecanismo, donde impiden a la JRD pronunciarse sobre ese hecho, ¿no? Requerido por las partes. Entonces, lo que yo sugeriría es que, dada la experiencia que usted muy bien lo ha explicado, y es necesario, ¿no? que la JRD se pronuncie sobre este aspecto, es que los centros o la propia legislación peruana debe permitir que la JRD se pronuncie, ¿no? Porque acá ya estaríamos, bueno, si hay un centro que sí lo dice, sí, si hay un centro que no lo dice, no, entonces no hay un trato igualitario, ¿no? Para todas las partes que forman parte de, valga la redundancia, de un contrato, ¿no? Entonces, por ahí yo lo veo este tema, ¿no? Y debemos escoger lo que usted bien ha explicado, que la JRD, pues, los dispute board o los DAF, que llamamos ahora en los contratos colaborativos, sí tienen esa función. Si nosotros leemos, por ejemplo, el libro amarillo, el libro rojo, el libro verde de los contratos FIDIC, ¿no es cierto? Ahí sí dice explícitamente, ¿no es cierto?, que las DAF, por ejemplo, sí tienen la facultad o tienen la función de emitir medidas provisionales, que es el equivalente a la medida cautelar, si lo quisiéramos llamar así, ¿no? Porque lo que se requiere realmente es proteger, ¿no es cierto?, a cualquiera de las partes, ¿no?, que a su criterio establece que puede ser vulnerado en sus derechos, ¿no? Entonces, se podía tomar estas medidas provisionales o estas medidas cautelares, como la quisiéramos llamar. ¿Qué le merece a usted, doctor, este aspecto último, realmente que sí es un tanto controversial, porque ya veo algunos ejemplos que están viniendo con el tema de las medidas cautelares hacia las juntas de resolución de disputas? Sí, sí, tiene cruzado los comentarios que usted hace son absolutamente pertinentes, porque puede llevar de por medio la eficacia de la propia Junta, ¿no? De nada me serviría a mí como entidad o como contratista tener una decisión si es que no la puedo ejecutar de manera inmediata, sobre todo si es que no ha sido cuestionada, pero si ha sido cuestionada, bueno, ¿no? Pero inclusive podría ser que ha sido cuestionada y aún así
habría que definir más el que haya sido cuestionada hasta dónde alcanza, ¿no? Pero ya, digamos que no fue cuestionada. Yo lo que creo es que lo más conveniente sería que la legislación aclarara ese tema. Porque si bien es cierto puede estar recogido a nivel de reglamentos de los centros, ¿no? Y también existe experiencia internacional básicamente sobre eso, y abundante, también es cierto que o no es menos cierto, que es sostenible desde una perspectiva estrictamente legal, que la posibilidad de dictar medidas cautelares tiene que ser delegada por ley, o tiene que estar señalada por ley. ¿Por qué? Porque va a afectar directamente el derecho de alguien y lo va a constreñir, ¿no? Va a restringir el derecho de alguien, en un sentido u otro. Y entonces, ¿hasta qué punto las partes pueden ponerse de acuerdo? Cuando las partes se ponen de acuerdo, ya es porque van a un centro, no hay ningún problema, pero si no es así, o si es algo bueno, que finalmente el tribunal considera que no es, perdón, la Junta, o terceros que puedan estar involucrados, yo creo que es más conveniente, o sería muy conveniente, sería mejor para todos que la misma norma pudiera tener ahí alguna precisión, ¿no? Que no tendría nada de malo que lo tenga, al contrario, serviría para aclarar la cuestión. Eso es lo que yo opino respecto a eso. Y para ir acabando mi participación, yo lo que quería comentarles además es que hay dos casitos que pueden dar lugar a algún tipo que esos sí son más de a nivel teórico, ¿no? Yo los vengo pensando hace tiempo. Uno de ellos al menos lo quiero compartir con ustedes porque me parece interesante, ¿no? Sabemos que cuando las partes, o una de ellas al menos no está de acuerdo con lo que ha resuelto los adjudicadores, puede irse al arbitraje, ¿no? Yo insisto en que eso debería ser muy excepcional, no tiene mayor sentido, me parece. Pero digamos que el contratista o la entidad está completamente convencido de que la decisión que tomó la Junta es una decisión equivocada, ¿no? Y decide acudir al arbitraje. Existe la posibilidad de que en el arbitraje se declare, no se confirme esa decisión. Yo veo que los tribunales, algunos dicen, se confirma la decisión. A mí no me gusta en lo particular eso, porque no es que tenga que confirmarlo, porque no está subiendo una apelación, no están subiendo para que sea revisado, pero bueno, lo utilizan, ¿no? ¿Qué pasaría, señores, si es que el motivo por el que el tribunal arbitral decide dejar sin efecto lo que ha resuelto la Junta es porque considera que la Junta no ha emitido un razonamiento o una argumentación adecuada? Por ejemplo, dice, la Junta no tomó en cuenta tal cosa, ¿no? Supongamos, eso significaría que tendría la Junta nuevamente que pronunciarse, tendría que regresar a la Junta, resuelve directamente el tribunal, ¿no? Y esto parte, esa cuestión que yo creo que en algún momento puede dar lugar a controversias, pasa por entender qué es lo que le llega al arbitraje, ¿no? Si es que va a ser una decisión bien apelación, bien reconsideración, ¿no? O es que sencillamente se acaba una etapa y la etapa del arbitraje comienza con su propia vida, ¿no? De manera que uno no llega al arbitraje con la intención de que se revise o se revierta o se deje sin efecto lo de la Junta, sino que es una nueva evaluación que parte del propio criterio del tribunal. Es una opción. Porque si el tribunal entiende que tiene que confirmar o tiene que reformar o revocar una decisión de la Junta, entonces si va a usar esos criterios que son más de tipo judicial, en realidad lo que tendría que hacer en un caso, para ser coherente, digo, en un caso en el que considere que la Junta no ha hecho el análisis que debió hacer, debería decirle pues que la Junta lo haga, ¿no? Pero eso no tiene mayor sentido porque dilataría mucho más la situación. Entonces, ante esa situación yo creo que sería conveniente entender y precisarlo en los reglamentos, precisarlo en la parte que tengan claro, y es más a nivel legislativo, que explícitamente que se establezca que el hecho de que las partes no estén de acuerdo que puedan acudir al tribunal arbitral y hacer un arbitraje, no significa que el tribunal va a actuar como una instancia revisora o una segunda instancia, ¿no? Son completamente diferentes, cada uno debería mantenerse en su nivel, digamos, en el espacio que le corresponde ubicar, ¿no? Pero yo creo que puede haber
y va a haber seguramente controversias en algún momento sobre ese punto, ¿no? Yo tengo la impresión de que va a haber en algún momento alguna controversia cuando se quiere ir a anulaciones del laudo, ¿no? No va a faltar alguien que diga, no, el laudo hecho mal porque como consideró que la Junta no había actuado correctamente, no había procedido correctamente, lo que debió haber dicho es anularlo y dejar que la Junta nuevamente se pronuncie. Yo que pienso que eso no tiene sentido, que no sería coherente con, con el sistema como está pensado, pero me parece que sería bueno tenerlo en el radar para prever que eso pueda ocurrir. Si es que ocurre, no prospere. Bueno, es la opinión que yo tengo, ¿no? Bueno, son 3 casos, uno netamente teórico y 2 que sí he visto en la práctica, que quería comentarles, ¿no? Y siempre aconsejar a todas las personas que estén involucradas en estos contratos que van a necesitar de una junta de resolución de controversias, de disputas, una junta de solución de disputas, que se acojan a un centro serio como de la Cámara, ¿no? Porque les va a dar una mayor seguridad sobre cómo va a ir actuando, ¿no? No hay que perder de vista que de repente por un u otro acuerdo que por ahí queda suelto se puede perjudicar mucho, ¿no? Y el desarrollo de la situación. Y también hay que tener en cuenta que hay que ser muy precisos para ver hasta dónde puede obligarnos la Junta para el cumplimiento de sus decisiones, sobre todo con fines provisionales. Y por último, pero que no es menos importante, yo sí creo que también sería importante, y con eso ya culmino, que así como se establece que para ir al arbitraje hay que hacer un análisis de costo-beneficio, eso se debe muy en cuenta cuando se va a ver si es que se va a pasar de la Junta al arbitraje. Porque no tiene mayor sentido llevar, yo todas las juntas que he visto, las decisiones de juntas que han pasado al arbitraje, todas son por cuestiones técnicas. Muy raro se puede encontrar por un tema de derecho, puro de derecho. Normalmente dice, bueno, yo digo que eran tantos metrados o que la profundidad de las cajas tenían que llegar a cierto nivel según mi TR, pero no, tú me dijiste que no, que era un poco más alto y no son buzones sino buzonetas, en fin. Y se genera una controversia de eso, y cuando llega al arbitraje, son temas que lo que hacen los árbitros es o bien mirar lo que dice la Junta o bien llamar a peritos. Entonces no tiene sentido como que duplicar el esfuerzo, ¿no? Yo creo que cuando es un tema netamente técnico, teniendo buenos especialistas en la Junta, ya no deberíamos ir al arbitraje. Solamente deberíamos ir al arbitraje si es que la Junta consideramos que ha cometido un error de derecho, algo que conceptualmente en términos jurídicos pueda ser importante. Pero nuevamente recurrir a la Junta para volver a discutir temas técnicos es finalmente una caída sin fin. O sea, no vamos a acabar nunca en eso. Bueno, yo quedo atento a cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan a bien hacerme. Ha sido para mí muy agradable, estoy muy agradecido de la oportunidad de poderme comunicar con ustedes y siempre quedo a su disposición. Buenas noches, estoy atento. Muchísimas gracias, doctor. Realmente todo lo que ha podido manifestarnos realmente hace de que la JRD tiene que tener muchísimas funciones en las cuales ya deberían activarse, así como de poder o cómo se pudieran hacer efectivo, ¿no? Y las facultades medidas provisionales en las cuales deberían tenerlo. Es verdad. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por la ponencia. Ingeniero Marco Cruzado, de repente algunas últimas palabras e intervenciones antes de poder, y también señalarles que el día de mañana todavía vamos a seguir con el segundo grupo de paneles y profesionales en las cuales se van a estar tocando diferentes temas como problemas de contrataciones del Estado, al mismo tiempo modificaciones sobre la ley de controversias y también arbitrajes en obras públicas. Ingeniero Marco Cruzado, para sus palabras finales. Sí, muchas gracias. Realmente para mí ha sido un gusto, un placer haber compartido como panelista estos con tan brillantes profesionales. Finalmente, las lecciones aprendidas de este evento sobre las dificultades para la incorporación y inicio de la función de la JRD. Hemos visto que aún faltan capacidades y conocimiento de las partes sobre la normativa. Las entidades públicas y las entidades privadas aún ven como un gasto a la JRD porque desconocen lógicamente sus bondades
por justamente no tener las capacidades necesarias. La normativa de contratación, de contratación del Estado pues no establece mecanismos de control, de verificación de las oportunidades de funcionamiento de la JRD. No olvidemos que la JRD debería iniciar sus funciones al inicio del plazo de ejecución, y sabemos todos que termina a la recepción de la obra, ¿no? Entonces, ¿hay dificultades en su funcionamiento de la JRD? Ahora sí las hay. Las partes, por ejemplo, cuando ya la JRD se constituye, no remiten documentación periódica, que es su obligación, lo que no permite que la JRD cumpla con sus funciones adecuadamente. Las partes no utilizan la función consultiva que tiene la JRD, y en medio de ello se generan controversias para nuestro criterio innecesarias, ¿no? Debilidad de las partes en el manejo técnico contractual, lo que lo hace la obra aún mucho más controversial, ¿no? Entonces, en términos generales, eso es lo que hemos visto ahora, las iniciativas legislativas del colegio, de ingenieros, todos los aportes de todos los panelistas, de todos los ponentes. Agradezco a la Cámara de Comercio de San Martín y a Liera por darme esta oportunidad esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de despedirnos, de repente en sala tenemos a 156 participantes. De repente hubiese habido o hay algunas preguntas en las cuales se puedan manifestar o realizarlo. Y en todo caso, si hay alguna pregunta que todavía quedó ahí, para el día de mañana lo invitamos a usted de poder expresarse. Se va a aperturar lo que son preguntas en ruedas para que podamos tener participaciones en el grupo. Si no hubiese alguna pregunta o alguien pudiera levantarse las manitos o pedir el micro para poder activarlo. Y si no, en el caso, daríamos ya por concluido esta actividad de hoy día, y muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes y de nuestros profesionales que han estado presentes con nosotros. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Marcos. Gracias a todos. Gracias a nuestros switchers también que han estado con nosotros en apoyo. Muchísimas gracias.